hasta este momento vamos a recapitular un poco qué es lo que hemos estado trabajando hasta este punto. Digamos que hemos visto hasta este momento la sintaxis general del lenguaje de programación C Sharp. Anteriormente a eso, hemos también abordado los temas relacionados con la lógica de programación, que es material y es información que la vamos utilizando conforme vamos avanzando en el curso. Digamos que todo está estrictamente relacionado. En cuanto al lenguaje C Sharp en específico, ya vimos la parte de la estructura básica de un programa en consola, ¿verdad? Que es lo que hemos estado trabajando. Hemos visto también la parte relacionada con la declaración de variables, los tipos de datos. Hemos visto la parte relacionada con las estructuras de control, selectivas y de repetición, así como también hemos visto, y de todo esto ya hemos hecho incluso prácticas. Al final también vimos la parte relacionada con lo que es los arreglos, solo que la parte de los arreglos nos ha quedado hasta este momento de manera conceptual, porque de los arreglos no hicimos hasta este momento alguna práctica. ¿Qué tipo de estructuras de control hemos visto? Las estructuras de control básicamente se dividen en dos tipos. Tenemos las estructuras de control repetitivas y las selectivas. Las selectivas, básicamente en ellas se engloba lo que viene a ser, y quizás como las estructuras más representativas, en el lenguaje C Sharp y en general en todos los lenguajes es la estructura if, con su variante también if-else, y cuál es la estructura switch. Básicamente nos hemos quedado trabajando con esas dos, con el if, la variante de if que es if-else, y hemos trabajado con switch. Ahora, por el lado de las estructuras de control repetitivas, hemos visto for, while, la do, que esa estructura siempre va anexada con el while. Y la variante también, no sé si se recuerdan, del for, que sería el for each. Esas son quizás como las más representativas y son en las que nosotros hemos revisado en su momento, ¿verdad? Hemos tratado de analizar un poco. Entonces, básicamente ya con eso, digamos que tenemos como el panorama general para poder desarrollar aplicaciones. Ahora bien, como normalmente los códigos, si ustedes se fijan, hemos hecho programitas sumamente sencillos. Y con ser así, el código se tiende a escribir varias líneas de código para resolver, aunque sea un trabajo sencillo. Entonces, dado esa situación, hay algunas técnicas que permiten poder ir reciclando un poco el código. Hay técnicas sofisticadas y hay unas menos sofisticadas. La que vamos a analizar en este momento, en esta sesión, es una técnica un poco menos sofisticada. Porque digamos que la técnica más sofisticada es la de programación orientada a objetos. Pero ese no es tema para nuestra materia, ¿verdad? Ya son temas más avanzados, pero esa sería como la técnica más sofisticada. Sin embargo, existe también dentro de la programación estructurada una técnica llamada programación modular. ¿En qué consiste esta? Esta consiste en que no vamos a escribir todo nuestro código dentro de un método, que en este caso nosotros hemos venido utilizando el método main. Entonces, esta técnica nos permite o va buscando poder separar el código en pequeñas actividades, digamos, de manera tal que nosotros podamos nada más invocar esos métodos, esos procedimientos, esas funciones, y que cada una desempeñe una actividad en específico que nosotros le hemos encomendado que desarrolle o que desempeñe. Entonces, básicamente, esa es como la idea general, digamos, de la programación modular. Digamos que tiene un nombre bastante intuitivo, porque básicamente lo que va tratando de hacer es ir separando en módulos las actividades de manera tal que si tenemos que desarrollar un programa ya, digamos, para la vida real,
nos permite dividir ese programa en pequeñas funcionalidades de manera tal que nos permita que el código sea más manejable, más legible y también que se le pueda dar mantenimiento posteriormente sin mucha dificultad. Porque realmente los programas que utilizamos en la vida real tienen millones, miles y hasta millones de líneas de código. Entonces imagínense eso en un solo método o una sola secuencia. Eso se volviera sumamente complicado, como les digo. De hecho, ese tipo de aplicaciones ni se desarrollan tampoco con programación estructurada modular como tal, sino que se desarrolla con más programación orientada a objetos y otros tipos de modelos, como lo es el modelo de capas o MVC, que básicamente lo que van buscando es poder dividir un problema bien complejo a resolver en pequeños procedimientos que permitan poder ir manejando de buena manera toda esa información y poder lograr el objetivo que es resolver el problema en general. Básicamente, digamos que en general esa sería la idea de la programación modular. Aquí surgen dos conceptos importantes y aquí se los he marcado en color diferente: los procedimientos y las funciones. Y estos son dos conceptos, digamos, que hasta este momento son nuevos para nosotros. En ese sentido, vamos a abordar estos dos conceptos. Básicamente nos vamos a enfocar en estos dos conceptos dentro de este tema porque son como los elementos principales o el core de este tema. Procedimientos y funciones. Ya vamos a ver de qué se trata. Básicamente, un procedimiento o una función es un bloque de código que contiene una serie de instrucciones y que esta serie de instrucciones realizan tareas específicas y que pueden también ser tratadas de forma independiente. O sea, usted puede trabajar un procedimiento, una función, ese bloque de código, lo puede trabajar de forma independiente, de manera tal que no vaya a afectar, digamos, el código restante de su aplicación. Entonces usted tiene un mejor control porque permite trabajar esa parte en específico, hace como una abstracción, digamos, del tema que vimos allá en lógica de programación y nos podemos enfocar en esa porción de código en específico. Entonces, digamos que en general eso sería la parte relacionada con los procedimientos o funciones. Y aquí en este caso, para que no se nos venga a la memoria o nos hagamos una mejor idea, les he marcado esta parte. Miren que, por ejemplo, el método main sería como un procedimiento o una función. Hagamos casi cuenta que un procedimiento o una función es lo que nosotros ahorita ya conocemos con el método main, que es el método que ya viene por defecto dentro de las aplicaciones de C#. Y sin este método pues no arranca nuestro programa, por eso ya viene por defecto, es como el punto de arranque, el punto de partida de nuestros programas. Entonces, hagan casi cuenta que el método main vendría siendo como un ejemplo de un procedimiento o una función. Ahora bien, entre un procedimiento y una función hay algo que los hace diferentes. Una de las cosas más, quizás como la más fundamental que hace la diferencia entre un método y una función, es que una función obligatoriamente debe retornar un valor y un procedimiento no. De hecho, un procedimiento no retorna un valor, en cambio una función obligatoriamente debe de retornar un valor. ¿A qué me refiero con eso? ¿O a qué se refiere este enunciado? Bueno, se refiere a que en una función, después de hacer ciertas actividades o la actividad que nosotros le encarguemos que haga, debe de retornar un valor. Por lo menos debe de retornar un valor bool o boolean. Vaya, en el caso de los tipos específicos de datos lógicos que en C# se implementan a través del método o del tipo bool o boolean, solo pueden retornar verdadero o falso. Entonces, por lo menos un verdadero o un falso debe de retornar nuestra función. Por ponerles un ejemplo, desarrollamos una función que haga, qué sé yo, una validación de un campo.
por lo menos si lo vamos a hacer dentro de una función, no solo podemos hacer la validación y ya estuvo la validación, o sea, sí tiene asignado un valor ese campo, por ejemplo, sino que aparte de eso la función debe de retornar un falso o un verdadero, por ejemplo, si vamos a hablar de una función que retorna un tipo de valor bool. Entonces, hace la evaluación y dependiendo de eso, pues nos debe de retornar un falso o un verdadero, dependiendo cómo nosotros se lo indiquemos, lo que para nosotros va a tener un significado. Por ejemplo, podría ser, si me retorna verdadero es porque el campo pasa la validación y si me retorna falso es porque no pasa la validación. Entonces, pero debe de realizar debe de retornar un valor esa función. Cambio un procedimiento no, usted puede hacer la validación y bueno, hasta ahí llega, lanzar un mensaje diciendo que la validación pasa la validación o no pasa la validación y lanza un mensaje, pero no necesariamente debe de retornar un valor. Entonces, más o menos por ahí va la idea. Inicialmente, digamos que tiende a ser un poquito confuso esta parte más que todo, de que retornar o no retornar un valor. Pero ya conforme se va viendo en algunos ejemplos, ya la cuestión va quedando mucho más clara. Entonces, más adelante vamos a trabajar ya un par de ejemplos para que nos hagamos una mejor idea. Podamos ir solventando algunas dudas que nos puedan quedar. Entonces, básicamente por ahí anda la diferencia. Si se fijan, en términos generales son bloques de código que realizan X actividad. La diferencia es que una función obligatoriamente debe retornar un valor y un procedimiento no. Y dependiendo de eso, cuando estamos desarrollando, pues nosotros, conforme a la necesidad que tengamos, vamos a utilizar un procedimiento, una función, de acuerdo a la necesidad y lo que más se ajuste a lo que queremos resolver, ¿verdad? Eso ya es la parte de la lógica. Fíjense que la sintaxis básica de los procedimientos o las funciones debe de incluir el nivel de acceso. Esto es lo básico que debería de tener. ¿A qué se refiere con nivel de acceso? Se refiere a que pudiera ser un método o una función, procedimiento público en C# public o privado, que en el caso de C# lo manejamos como private. Básicamente, digamos que esos son los niveles de acceso más utilizados. También, si es una función, debe de especificar el tipo de valor devuelto. Entonces, debemos de especificar qué tipo de valor va a devolver, no el valor en sí, pero el tipo de valor, a eso se refiere esta parte. Sería string, que ya lo sabemos, podría retornar una cadena de texto, podría retornar un número, podría retornar lo que mencionábamos anteriormente, un dato lógico, un dato de tipo bool, etcétera, ¿verdad? Ahí ya nosotros conocemos la infinidad de tipos de datos que existen, que básicamente son los tipos de datos que pueden ser devueltos por una función. En el caso del método del procedimiento ya dijimos que no devuelve función. Ya vamos a ver cuál es, porque sí hay que especificarle de alguna manera que va a ser un método y que por lo tanto no va a devolver un valor. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí en este caso también adicional a eso, lógicamente el identificador del método o del procedimiento función. Entonces tenemos que ponerle un nombre, por ejemplo, como en el caso que les mencionaba, validar un campo, por ejemplo. Entonces le podemos poner así de nombre, valida campo, por ejemplo. Pero sí debe de llevar un nombre, un identificador, ya sea método, ya sea función o procedimiento. Y pues también debería de llevar, puede o no llevar, en este caso es opcional, no es obligatorio, parámetros. Entonces, si en un momento dado consideramos necesario que lleve un parámetro, lo permite, puede llevar parámetros. Si no necesitamos parámetros, pues no le enviamos parámetros y ya, se puede trabajar así también. Básicamente, digamos que estas partes que estamos analizando aquí y las que las he marcado en colorcito, a estas partes normalmente se les conoce como la firma del método. Se los voy a marcar aquí también en colorcito. Sería esta parte. O sea, estos
que el nivel de acceso, el valor devuelto, el identificador o el nombre, el parámetro, se le conoce normalmente como firma del método o firma del procedimiento o función. Y aquí se los he puesto en formato lista para que lo podamos ver un poco más claro, un poquito más de detalle. Básicamente hablábamos del nivel de acceso, que puede ser opcional. El nivel de acceso puede ser opcional, sin embargo, es una buena práctica establecerle el nivel de acceso. Por lo menos si deberíamos de ponerle público o privado. O sea, por lo menos deberíamos de asignarle ese nivel de acceso. Sin embargo, es opcional. Si usted no le especifica el nivel de acceso en el método, en el procedimiento de la función, el entorno de desarrollo no le va a dar error. El problema va a ser ya al quererlo acceder. Porque para poderlo acceder desde otro contexto, es que se necesita tener el nivel de acceso. Por ejemplo, los métodos que se han marcado como públicos, los puedo acceder desde todo el contexto del programa, ¿verdad? Del proyecto. Ahora los privados no, los privados solo los puedo utilizar dentro por ejemplo, nosotros hemos trabajado en la clase principal que nos genera cuando creamos un proyecto nuevo. Entonces, si declaramos un método como privado, solo lo podemos utilizar en ese contexto, en esa clase. Si creamos, o en ese archivo, digamos. Vamos a hablar de clases ahorita porque clase ya es un término de programación orientada a objetos. Sino que solo lo podemos utilizar dentro de ese archivo. Si nosotros creamos dentro del mismo proyecto otro archivo, ya no lo podríamos utilizar porque es un dato privado. Entonces, por ahí va la idea de los niveles de acceso en este sentido. También puede o no llevar modificadores opcionales, como por ejemplo Astrap o Static. Si se recuerdan, no sé si algunos se recuerdan, el método main tiene este modificador, el modificador static. Ya lo vamos a analizar. También hablábamos del valor devuelto, que digamos para las funciones esto es obligatorio. Ahora, si es un procedimiento, ¿con qué le vamos a especificar que es un procedimiento y que no necesariamente debe devolver un valor? Con palabra reservada, miren, con esta palabra reservada, con la palabra void. Entonces, con eso estamos definiendo que es un método y que no va a devolver, o que es un procedimiento y que no va a devolver un valor. Vaya, cuando hablamos de palabras reservadas ya todos tenemos claro a qué nos referimos, ¿verdad? De ahí tenemos la parte del nombre o del identificador, que esto sí es sí o sí, ya sea procedimiento, ya sea función. También tenemos los parámetros, que ya dijimos que pueden ser opcionales, no necesariamente los procedimientos o las funciones deben de llevar parámetros, esto es opcional. Y básicamente los parámetros se encierran entre paréntesis y se separan por comas. Esto ya más o menos nosotros lo hemos visto, ya un poquito vimos esa parte del argumento de los parámetros que lleva el método main. Ya dijimos que eran parámetros. Entonces básicamente los parámetros van entre paréntesis justo después del nombre, y si va a llevar más de un parámetro, el procedimiento o la función, entonces en ese caso se le especifica con coma, se le va especificando. De la experiencia que hemos tenido ya sabemos que los parámetros se deben de separar por coma. Si nosotros ahí le queremos poner punto y coma, estamos mal. Ahí nos va a lanzar el error y no vamos a hallar qué hacer. Eso sí, vuelvo y hago énfasis en ese tipo de cuestiones de sintaxis de lenguaje, porque ahí sí es bien cerrado. Sí. Hay que hacerlo exactamente como es. Porque en este caso específico de lo que estamos analizando, el caso de los parámetros, si de repente no presto la atención necesaria y le estoy poniendo puntos y comas en vez de comas para separar los parámetros, me va a dar error. Me va a dar error porque
la parte de la sintaxis sí es bien estricta, como ustedes ya lo habrán podido apreciar en los trabajos que han hecho. Así que básicamente digamos que estos son como los elementos más representativos de lo que dijimos que se llama la firma de los procedimientos o de las funciones. Vaya, ahorita vamos a realizar un pequeño ejemplo. Vamos a realizar un pequeño ejemplo. Entonces vamos a crear un pequeño proyecto. Vaya, aquí hacemos lo que ya conocemos. Una aplicación de consola. Siguiente. Le vamos a poner programa modular. Le vamos a poner. Ejemplo 1. Dejamos siempre el framework que nos aparece por defecto, el 5.0, y continuamos. Vaya, hablábamos de métodos o de procedimientos. Decíamos que, o en la diapositiva yo les ponía que un ejemplo de método de procedimiento era el método main, sería este. Entonces básicamente esto es un método main, solo que esta parte es, digamos, el método principal o lo que nos deja por defecto el Visual Studio. Entonces, básicamente es el punto de partida de nuestro programa. Ahora bien, con la programación modular, nosotros lo que vamos a intentar realizar es crear nuestros propios métodos y nuestras propias funciones. Y desde el método main solo las vamos a estar llamando, solo las vamos a estar invocando, o desde el método que nosotros, o desde el lugar de donde nosotros necesitemos. ¿Sí? Vale, entonces aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo para que nos hagamos una mejor idea de lo que estamos platicando o de lo que hemos platicado a manera conceptual. Vamos a crear un pequeño programita que haga una suma de dos números. Ni se los vamos a pedir al usuario los datos, sino que los vamos a definir de una sola vez en el programa. Vamos a inicializar este número con 2 y el siguiente número lo vamos a inicializar con, qué sé yo, con 5. Vale, digamos que aquí ya tenemos los datos con los datos de entrada con los que vamos a estar trabajando. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros normalmente hemos venido trabajando? En esta parte, digamos, aquí declararíamos nosotros el resultado y este inicialmente lo dejaríamos sin asignación. Vale, entonces, ¿qué haríamos? Normalmente lo que haríamos es que aquí le pusiéramos el resultado, le asignáramos la operación. En este caso dijimos que íbamos a hacer una suma, la operación suma de estos dos valores. Así. Y al final aquí, con un mensajito en la consola, brindaríamos el resultado. Lo ejecutamos y ahí vamos a ver el resultado. Si se fijan, aquí tenemos ya el resultado de la operación. En este caso estamos realizando una pequeña suma con cuáles son los valores, el número 2 y el número 5, los cuales los tenemos en la variable número 1 y número 2. Y al final pues mostramos el resultado. Aquí está el texto y aquí está el valor resultado. Eso es lo que haríamos normalmente. Ahora bien, ¿cómo trabajaríamos esto? Pero ya con una función o un procedimiento propio. Pues aquí vamos a crear en este momento el procedimiento. Vamos a hacerlo primeramente con un procedimiento. Decía que podemos definirle o no el nivel de acceso. Entonces, ¿cómo definimos el nivel de acceso? En este caso lo vamos a hacer privado, solo lo vamos a utilizar en este contexto. Este sería el nivel de acceso. Esa es la primera parte de la firma de los procedimientos que estuvimos viendo. ¿Sí? De ahí sería la parte relacionada con los modificadores, que en este caso podría ser, como vamos a trabajar con el método main, que sería un método estático. Entonces, para no tener ningún inconveniente, le vamos a poner ese modificador también a nuestro método, sería en este caso estático.
¿Qué otra cosa dijimos que se le agregaba a los procedimientos? En el caso de las funciones dijimos que le íbamos a definir el tipo que iban a retornar. En el caso de los métodos nos retornan un valor como tal. Entonces, ¿cómo vamos a definir eso? Lo vamos a hacer con la palabra reservada void. Esto es propio para el lenguaje C#, ¿verdad? Después de ello, ¿qué dijimos que le íbamos a asignar? Sería el identificador del nombre. Poner aquí en este caso procedimiento suma. Y ponemos los paréntesis. Aquí es importante, miren, vamos a abrir y cerrar corchetes, que es lo que nos define los bloques de código. Y si se fijan, básicamente la estructura ya nos quedó similar a la estructura del método main. ¿Logran apreciar esa estructura, esa similitud? Vaya, como es un procedimiento, en este caso, igual, otro de los elementos que dijimos que podría constituir la firma de los procedimientos o las funciones son los parámetros o los argumentos. En este caso, para el ejercicio que estamos planteando, el ejemplo que estamos planteando, ¿cuál podría ser los parámetros que necesite este procedimiento? Vamos a hacer una pequeña suma. Entonces lo que vamos a necesitar son los valores con los que vamos a estar operando. ¿Sí? ¿Qué le vamos a pasar entonces en este caso? Fíjense que los parámetros o los argumentos también debemos de definirle el tipo. Lo básico que debe de llevar los argumentos es el tipo, por lo menos el tipo y el identificador. En este caso le vamos a poner, como estamos operando con números enteros, le vamos a poner int para, digamos, para variar y poder hacer la identificación entre los valores que le vamos a enviar y los parámetros que estamos definiendo. Le vamos a poner A y le vamos a poner B. Digamos que en este caso son los dos valores que vamos a necesitar para poder hacer la operación. Y en este caso vamos a, igual, en este caso deberíamos podemos definir, digamos, la variable resultado y poderla mostrar posteriormente. En este caso yo no puedo utilizar esta variable que he definido en este momento. Miren. No puedo utilizar yo la variable que he definido en este momento. ¿Por qué? Porque esta variable solo sirve dentro de este contexto. Esta variable, todos estos datos que yo he trabajado aquí solo me sirven dentro de este contexto, dentro de este bloque de código. Entonces no puedo yo disponer de aquí, por ejemplo, yo no puedo disponer aquí de esas variables de este modo, por ejemplo, result igual a num1 más num2, ni siquiera si se fijan, ni siquiera me intenta mostrar esos valores para que el IntelliSense, para que yo los pueda utilizar, porque estos son para este contexto. Esa es otra de las cosas importantes que debemos de tener claro. Entonces aquí, si yo quiero una variable resultado, yo la puedo declarar aquí. Y aquí yo le puedo asignar incluso exactamente el mismo identificador que en la parte que en el método main, porque como son dos contextos, si se recuerdan, dijimos que pueden ser tratados de forma independiente. Entonces yo aquí le puedo asignar el mismo nombre. Y en este caso vamos a hacer de una sola vez la asignación, que en este caso sería A más B, porque es una pequeña suma la que queremos realizar. Y en esta parte le vamos a decir que nos muestre el resultado. Lo hacemos de esta forma. Si se fijan, ya no lo hacemos aquí, sino que ya nos llevamos esta operatividad hacia nuestro procedimiento. Y ahora, ¿cómo hago para poder invocar este procedimiento? Sencillo, nos venimos aquí, procedimiento suma, y si se fijan, ya el IntelliSense me va marcando que este procedimiento necesita dos parámetros. Aquí me los marca, miren. No sé si lo logran apreciar, le voy a dar un poquito más de zoom. Vale, en esta parte, si se fijan, el IntelliSense ya me va marcando, me va dando cierta información útil. En este caso me dice que este procedimiento necesita dos parámetros, que justo son los parámetros que nosotros le definimos. Entonces, los parámetros, él me dice que necesita una variable que le hemos definido en este
procedimiento como A y una que le hemos definido como B, pero el identificador no es el interesante, sino que el interesante es realmente el tipo de dato que le podemos enviar y la cantidad de parámetros. Entonces, en este caso, nosotros lo que estamos pensando enviarle son los números con los que vamos a operar. Entonces, en este caso, número 1, coma, si se recuerdan, para separar los parámetros van con coma. Tanto aquí que estamos enviándoselos, como en la definición de la firma del procedimiento en donde los declaramos. Aquí. Solo que aquí, si se fijan, lleva el tipo de dato que va, del cual va a ser cada parámetro. Aquí puede ser que el primer parámetro sea entero, el siguiente puede ser un float, el siguiente puede ser un string. Cada parámetro se va tratando de forma independiente. Y de ahí le ponemos el número 2. Y ya con eso, si se fijan, aparentemente estamos bien. De momento ya no estamos utilizando aquí esta variable resultado, sino que ya esto lo trasladamos a esta parte. Si se fijan, esto no está retornando ningún valor. Lo único que va a hacer es hacer esta sumatoria y mostrar en pantalla dicha sumatoria. Veamos a ver si no funciona. Y el otro punto interesante aquí es que siempre cada procedimiento, cada función, para que se ejecute, cuando nosotros ejecutamos nuestro programa, debemos de invocarlo desde el método. Y si se fijan, aquí está, resultado igual 7. Y aquí, si se fijan, ya quitamos el valor la instrucción que imprimía eso. Entonces, efectivamente, lo que se ha impreso es esta parte. Le vamos a poner resultado, método o procedimiento, perdón, aquí para que se vea la diferencia. Si se fijan, aquí está resultado, procedimiento. Esto porque vamos a hacer ahorita esto mismo, pero lo vamos a hacer con una función. Vamos a poner primeramente su identificador o delimitador de acceso, en este caso private. Vamos a utilizar siempre la palabra estática. Fíjense que no quiero entrar mucho en detalle con lo del estático, pero el problema en este caso sería que para poder invocar el método dentro de esta función o de este procedimiento main, que es el procedimiento principal, si yo no le coloco la palabra static me va a dar error, porque dentro de métodos estáticos solo puedo invocar métodos o procedimientos estáticos. Si yo aquí en esta parte, ya lo van a ver, le quito esta palabra, ya van a ver lo que va a pasar. Aquí en esta parte ya me marcó error. Es porque yo estoy tratando de invocar dentro del estático un procedimiento que no es estático. Entonces, si yo lo voy a invocar dentro de un procedimiento estático, debe de ser estrictamente estático también el bloque de código que voy a invocar. Entonces, debido a eso es que debemos de asignarle esta definición. Y si se recuerdan, en la presentación decíamos que podía ser, por aquí se los puse, podría ser la palabra... aquí está, los modificadores opcionales, que pueden ser, aquí no se los he marcado, se los voy a marcar, y la palabra static. Estos son como modificadores opcionales, y son opcionales por eso, porque dependiendo del contexto en el que lo estemos utilizando, lo necesitamos o no lo necesitamos de esa forma. Entonces, en este caso lo necesitamos para poder invocar dentro del método principal sin ningún problema. Entonces, static, y después de static, ¿qué llevaría? Digamos que como esta es una función, ya no le colocamos la palabra reservada void, sino que le tenemos que asignar el tipo de dato que va a retornar. O sea, digamos, el void se reemplaza, por así decirlo, con el tipo de dato que va a retornar cuando es una función. En este caso, como estamos haciendo una suma de enteros, vamos a retornar un entero. Miren, de esta forma se trabaja. Y de ahí para allá todo es exactamente lo mismo. Solo que en este caso le vamos a poner función suma. Lo mismo, definimos los parámetros de la misma manera. Y siempre recuérdense que estos bloques de código siempre lleva una llavecita de apertura y una llavecita de cierre. Vamos prácticamente a realizar lo mismo que hicimos aquí, solo que ya van a ver, en este caso voy a copiar también la línea para imprimir y miren, aquí tengo un error y lo que me está diciendo es que no todas las rutas de esta función devuelven un valor. En otras palabras, ¿qué me está diciendo?
que esta función o esta estructura, este bloque de código, por ser una función, necesita retornar un valor. Eso es lo que me está diciendo, necesita retornar un valor. Si se fijan, imprimir en pantalla no lo ve como retornar un valor, lógicamente, porque lo que está esperando retornar es un valor entero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a retornar y aquí viene otra parte básica de esta sintaxis. ¿Cómo retorno el valor? Con la palabra return. Y ahí se las marca, es una palabra reservada. Y le doy espacio y le coloco qué es lo que quiero retornar. En este caso sería la variable result, que es la que ya le asigné la suma. Ya le asigné la suma. Entonces, si yo quiero imprimir esta función o el resultado de lo que el proceso que ha realizado esta función, ¿cómo lo voy a hacer? Me voy al método main, la invoco, función suma, de la misma manera me va a decir que necesita los parámetros, aquí está, parámetro 1, parámetro A y parámetro B, de tipo entero. Entonces en este caso le vamos a pasar el número 1, número 2. ¿Ok? Vaya, esto lo que va a hacer imprimirme en pantalla este resultado 7, sin ningún texto, sin nada. Entonces, ¿cómo puedo lograr yo que me imprima en pantalla con un texto, así como lo hace este procedimiento? Entonces lo puedo colocar aquí, lo vamos a colocar aquí, vamos a volver a utilizar este resultado, lo vamos a asignar aquí, miren, con la función. Como la función me retorna un valor, yo el valor que esta función retorne se la puedo asignar a una variable del tipo de dato que me esté retornando la función. Miren, digamos que ahorita se ve así bien, podría verse un tanto innecesario, pero por el tipo de ejemplo que estamos haciendo, pero aquí hacemos una pequeña suma. Sin embargo, aquí pudiera ser X actividad, o sea, bien compleja, pues entonces, después de hacer una actividad muy compleja, nos retorna un resultado. En este caso, una pequeña suma, se la asigno a la variable resultado, que es la variable resultado que tengo aquí. No afecto para nada esta. Entonces, se la asigno y de ahí le marco aquí resultado, le ponemos que es la función para que lo podamos ver. Y aquí le ponemos lo del resultado. ¿Ves? En ambos casos me debería de estar retornando el 7 porque estamos haciendo la suma. Si se fijan, aquí está resultado del procedimiento 7 y el resultado de la función 7. Entonces, básicamente, digamos, en términos generales, esta es la idea con la programación modular. Si se fijan, ya no necesitamos escribir todo el bloque de códigos dentro de nuestro método principal, que en un momento dado, incluso con los programas que hemos hecho, que son sencillos, se nos ha hecho un poco extensa las líneas de código y se nos vuelve un poco difícil poder, ya con un programa más grande, poderle dar seguimiento, mantenimiento, poderlo depurar. De la programación modular nos permite poder como abstraer, digamos, las diferentes actividades que tiene que realizar el programa y poder ir trabajando cada parte de forma independiente.